Hola a todos, bienvenidos a mi video. Soy Raciel Velasco y el día de hoy me gustaría hablarles un poquito sobre lo que fue mi experiencia sobre la lectura. Así que empecemos. Pero antes que nada, quiero recordarles que este video es por parte del proyecto de Prácticas Lectoras 2020, el Servicio Social de Prácticas Lectoras, que es el mundo de la lectura. Así que hoy me gustaría hablarles un poco de esto y mi experiencia personal en lo que fue la lectura. El libro del que tengo el honor de hablar este día es de El Polizón, de Julian Barnes. Bueno, este libro nos relata un relato bíblico que, según el aspecto del autor, nos lo relata desde la vista de las especies animales en este caso, y no desde la vista de Noé o desde la vista de alguno de los personajes que de hecho son humanos. En este libro nos relata este suceso histórico y nos lo menciona no como la salvación mundial, como nos lo describirían muchos libros, diferentes relatos bíblicos, sino que aquí se nos expresa como la peor catástrofe mundial o incluso como un grave error que han cometido. Y bueno, este más bien es un punto crítico que el autor utilizó para hablar sobre este relato bíblico, bueno, esta historia, que es bien conocida por muchos. En este libro nos enfocamos en un personaje que es conocido como el Polizón. No nos dice ningún nombre. De hecho, la actúa de narrador. Y es por eso que este libro nos hace enfocarnos mucho en el narrador y nos hace sentirnos parte de la historia. Bueno, en esta historia nos tratan de hablar sobre cómo es que las especies animales se sentían en ese momento, cómo fue este proceso, por ejemplo, cómo seleccionaban a las especies, aunque aquí se nos demuestra como que hubo varias injusticias y cómo es que esto los afectó. Y bien, el autor nos expresa en una entrevista con El País que este, este título, esta obra, era principalmente una crítica, aunque en cierto punto era su perspectiva de este relato histórico. Era su manera de verse y más bien se basaba en una teoría crítica sin buscar afectar a algún punto de vista distinto al suyo. Y bueno, si me lo disculpan, ahora les leeré un poco de este libro para que puedan darse una idea de cómo es este libro. Ok, comencemos. En el arca había una disciplina estricta. Esto es solo lo primero que hay que dejar ahí claro. No era como esas arcas de madera pintada con las que tal vez hayáis jugado de niños. Todas las parejas felices mirando alegremente por encima de la barandilla, desde la comunidad de sus bien fregadas celdillas. No os imaginéis un crucero por el Mediterráneo en el que jugáramos languidamente a la ruleta y todo el mundo se vistiera para la cena. En el arca solo los pingüinos llevaban fracciones. Recordad, era una travesía larga y peligrosa. A pesar de que algunas de las reglas habían sido forjadas en antemano, recordad también que teníamos a todo el reino animal a bordo. ¿Habrías puesto un leopardo a la distancia de un salto de un antílope? Ciertas medidas de seguridad eran inevitables, y aceptábamos cerraduras de doble clavija, inspecciones de celdillas y un toque de queda nocturno. Pero, lamentablemente, también había castigos y celdas de aislamiento. Alguien de las alturas se obsesionó con la idea de obtener información y ciertos viajeros aceptaron la celda de soplones. Lamento tener que informar que chivarse a las autoridades era a veces una práctica muy extendida. No era una reserva natural. Aquella arca nuestra a veces se parecía más a un buque de prisión. Me doy cuenta que los relatos difieren. Vuestra especie tiene una reiterada versión que aún encanta a los escépticos, mientras que los animales tienen un compendio de mitos sentimentales, pero claro, ellos no van a hacer zozobrar el barco, ¿verdad? No cuando han sido tratados como héroes, no cuando cuando se han convertido en una cuestión de orgullo en el que todos y cada uno de ellos pueden alardear de su árbol genealógico, se remonta hasta el arca. Bien, como podemos ver, esto nos expresa muy bien cómo fue esta idea de lo que fue el arca de Noé, cómo fue este relato histórico. Nos trata de decir por medio del punto de vista de los animales, como nos podemos dar cuenta. Sin embargo, para punto personal, considero que este libro es bastante bueno para tener una idea crítica sobre, en este caso, el suceso histórico del arca de Noé y el gran diluvio. Y a mi punto de vista también, considero que el autor hizo una gran labor tratando de expresarlo lo mayor posible, lo más detallado, y sin salirse de la línea en la que estaba
la historia. Bueno, y ya para concluir este video, considero muy buena opción de escoger este libro del Polizón de Julian Barnes como una lectura que puedes llevar a cabo en diferentes días en tu tiempo libre y más con esta cuarentena en la que nosotros necesitamos quizás enfocarnos un poco en un tiempo libre en el que nos recreemos, en el que tratemos de desestresarnos. Y de hecho, ahora les hablaré un poquito de las ventajas de la lectura. Bien, una de las ventajas es una mayor dicción. ¿Qué es esto? Es una lectura más correcta, que tenga un mejor enfoque en las palabras y que no te trabes tanto al decirlas. Otra de las ventajas es tener una mayor creatividad. Los libros te mandan a mundos distintos y eso es algo evidente. Así que estos libros y estas autorías nos llevan a diferentes mundos, nos llevan a diferentes, bueno, la imaginación no es un límite para nada. Por lo que estos libros te pueden ayudar a mejorar tu creatividad, incluso tu manera de pensar. Como en este caso, el autor trató de ayudarnos a tener una idea más crítica hacia relatos históricos, vistos desde otros puntos. Y bueno, esa es una de las ventajas. También otra ventaja puede serlo que te desestresas, que te recreas y que olvidas todo el mundo que te rodea y te concentras en un libro, en una lectura, y comienzas a explorar mundos distintos, comienzas a entenderlo y a arraigarte mucho a la historia. Esos son algunos de los beneficios. Bueno, de mi parte esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Y no se olviden de comentar algo o comentar alguna opinión o algo que opinen ustedes sobre la lectura. Y también de darle like a este video. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.